La predicación de hoy se llama, y pues de ahí vamos a entrar a una parte, vamos a quedar como, ¿se acuerdan de la última vez que prediqué? Que hablamos sobre cuando Jesús llegó al monte, ¿no? Habíamos quedado ahí. Entonces, la predicación de hoy se llama Una mirada objetiva a la moral divina, parte 1, o parte 1. Y antes de empezar me gustaría preguntarles, digamos, para ustedes, ¿qué es la moral? ¿Ustedes qué entienden por moral? ¿O qué definen ustedes como moral? De pronto alguien que piensa que es la moral. Con los parámetros de respeto de una sociedad, Puede ser, sí. Son como parámetros, es como un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas a dirigir en una sociedad, lo que dijo algo, dentro de pronto del país, dentro de una nación, bueno, tantas cosas, pero son cosas que se consideran buenas, ¿sí? Que uno dice, oiga, estas normas si las aplicara a la sociedad, si las aplicara a cada individuo dentro de una sociedad, maravilloso, estaríamos todos. Y digamos hoy en día uno pone, digamos por ejemplo tenemos la Constitución colombiana, ¿no? Entonces esa Constitución, que por cierto casi nadie la lee y nadie la conoce, ¿sí? Pero sería bueno que la gente la leyera. Y es difícil, porque a uno le da pereza. Si ustedes me preguntan a mí, ¿usted se leyó la Constitución colombiana? Yo tendría que decir la verdad, no, como no soy abogado, no me nace leerla, me da pereza leerla, porque son leyes y normas, pero ayudarían mucho. Y tengo entendido por amigos que son abogados que es muy bueno uno conocer esas normas para uno poder comportarse bien, pero muchas veces uno no las practica, ¿no? Y me gustaría que de pronto miráramos ahora ya considerando la verdadera moral, porque eso es una moral acá en la tierra hay buenas morales, pero ¿qué tal la moral de Dios? La moral que realmente es la que todo ser humano debería aplicar y la gente no aplica, no aplicamos. Porque yo siempre digo, soy el primero en tirarme en plancha, en decir que yo soy el primero que no aplicaría. Porque a nosotros nos cuesta aplicar esa moral, ¿sí? Y antes de esto, me gustaría de pronto hablarles algo sobre el Sermón del Monte, ¿no? Para que podamos entrar en materia. Pero vamos a leerlo, ¿listo? Entonces abran sus Biblias en Mateo 5, 1, 16. Mateo 5, 1, 16. Me quité el tapabocas porque es que me molesta para hablar y igual no creo que de aquí les caiga a ustedes están todos con tapabocas. Entonces estamos bien. Listo. Mateo 5, 1 al 16. Yo lo dejé aquí es plasmado en la hojita pues para no estar ahí. Pero sin embargo ahorita sí les pido que me ayuden con unos versículos. Mateo 5, 1, 16. Dice de la siguiente manera. ¿Ya todos lo tienen? Amén. ¿Ya todos? Listo, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él y sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a dejarlo hasta el 12. Vamos a dejarlo hasta el 12 porque también por tiempo. Bueno, este es conocido, aquí es donde se conoce y empieza el famoso Sermón del Monte. Una vez ya les había hablado de la oración, ¿no? Y la última vez que tuve el privilegio de predicar, quedamos ahí. Jesús había subido, había hecho muchos milagros. Entonces Jesús dice, bueno, la gente está muy interesada en los milagros, pero entonces yo necesito que la gente como que entienda otra cosa. Entonces él coge a los discípulos, ¿sí? Coge a los discípulos
y los lleva y todos para el monte. El problema es que la gente no quiso subir, solo los discípulos fueron los que subieron, ¿sí? ¿Sí? Ahora, si ustedes miran de pronto en Mateo 9, casi terminando el 9, en el capítulo 10, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús también selecciona a los 12 apóstoles? La historia, que él dice que vio mucha gente y decía que no tenían como ovejas sin pastor. Precisamente por eso, él también venía haciendo milagros, venía haciendo cosas, pero la gente no lo había entendido. La gente iba detrás de eso, de lo que él hacía. Pero él necesitaba, ahí llegaron mis vecinos, él necesitaba, Jesús lo que necesitaba era que hubieran personas que entendieran realmente el evangelio, ¿sí? Y nosotros sabemos que el evangelio siempre ha estado conectado en toda la Biblia, ¿sí? En la ley de mosaica está el evangelio, indudablemente está ahí. Nosotros no podemos decir, sí, claro que está el evangelio, porque cada ley que fue se puede decir decretada de parte de Dios para el pueblo de Israel, era para que la gente mirara y entendieran que él era el Dios de Israel, el Dios viviente, era el verdadero Dios. Porque estas culturas, estas personas que hacían, ellos tenían sus dioses, sus ídolos, ¿sí? Adoraban cualquier cosa, pero el Dios de Israel no lo adoraban, el verdadero Dios. Y cuando ellos veían que Israel obedecía esos mandatos como tenía que ser, pues efectivamente, ellos que decían, ay, este pueblo tiene algo diferente, es diferente, y mostraban al Dios de Israel. Entonces ellos hacían lo que era el proselito, ¿no? O la judaización, se puede decir. En pocas palabras, en nuestro contexto sería la evangelización, ¿sí? Les mostraban que era real. Y Jesús lo que quería, Jesús en este sermón del monte, si lo analizamos, en el sermón del monte, me gustaría que pensáramos primero qué es un sermón, ¿sí? Buenos días, hermanos. Si quieren acá, aquí. Hay una sillita, pues. Ahí se pueden hacer. Y entonces les estaba diciendo, ¿qué es un sermón para nosotros? Porque Jesús empezó ahí el sermón del monte, ¿no? Y él lo que quería era que los discípulos entendieran qué. El sermón del monte podemos decir que él habla mucho de la ley, ¿no? Y le da el verdadero significado a la ley, ¿sí? La lleva a un estándar más alto, más encima. Jesús como que lo lleva a un lugar mucho más alto. Pero ¿qué quería hacer ahí el Señor? Estaba con los discípulos, con los que estaban en ese momento ahí, en esa montaña, y ellos, el concepto de ellos era que ellos estaban con un rey, ¿no? Ellos ya habían dicho, uy, ese es el Mesías, entonces nos toca pegarnos a él. Lo que nos va a decir es, uy, qué chévere. Tenemos que estar al lado de Jesús, porque ellos también iban con su interés. ¿Ustedes qué creen? Que los discípulos estaban ahí. Ellos tal vez habían visto, bueno, este hombre hace señales tremendo, pero ellos sabían que él era el Mesías, ¿no? Ya habíamos hablado de eso en la anterior predicación. Ellos sabían con quién estaban, ¿sí? Entonces ya Jesús se sienta, bueno, ellos como que ya la cogieron. Les vamos a enseñar, vamos a enseñar algo de Moisés. Empieza el Señor, ¿sí? Entonces, antes de enseñar, vuelvo y les digo, para ustedes, ¿qué es un sermón? Porque es conocido el sermón del monte, pero ¿qué es un sermón? De pronto, porque nosotros coloquialmente cuando, digamos, estamos en la familia, ¡ay, ya me va a sermonear! ¡Ay, ya empezó otra vez con, ay, otra vez! Pero es que usted sí es chocho, y así somos nosotros. Sermón nos imaginamos que es una cantaleta. Cuando llegamos, por ejemplo, a veces en mi casa, por ejemplo, mi esposita ya es muy organizada. Y yo a veces se me olvidan cosas, entonces ella viene, ella dice, oh sí, todo esto, entonces yo, uy, ya empezó el sermón, el sermón de la cocina, ¿sí? Y así empieza, así es el sermón. O sea, pero realmente nosotros pensamos que un sermón puede ser eso, ¿sí o no? A veces los hijos también, cuando los padres empiezan, que mi hijo que no haga eso, ay, mi papá otra vez con esa cantaleta, y hacemos así, y no toman en cuenta los consejos de los abuelos, de los papás, todos, y empiezan, ya empezó a sermonear lo mismo de siempre, yo soy joven, los tiempos han cambiado, por favor, papá, y sí, y uno dice, y uno menosprecia, y uno piensa que eso es un sermón, y en sí, si uno mira, un sermón tiene que ver con eso, con que la persona se sienta, pero un sermón es para confrontarlo.
O sea, un sermón es para confrontar. El propósito de un sermón y el propósito de este sermón de Jesús era para confrontar, ¿sí? Era para volver a traer lo que ya estaba escrito y decirles, bueno, muchachos, vamos a ver ahora sí cómo es la palabra, cómo es la Torá del Señor, ¿sí? Vamos a darle un sentido. Bueno, pero también, algo que también yo quisiera aclarar de esto, es que para todo cristiano, aunque el contexto es para judíos, ¿no? Nosotros podemos ver claramente en Mateo 28 y 18, 20, ¿se acuerdan cuando pues hay la gran comisión, todo eso? Que eso es algo que Dios quiere que se extienda. Entonces, ahí podemos decir que todo el mundo, no solamente judíos, sino que todos entramos en el baile, ¿sí? Todos, tanto judíos como gentiles, nosotros, colombianos, lo que sea, entramos en el baile. O sea que es para todos, ¿sí? Debemos entender que si somos considerados discípulos de Cristo, lo tenemos que hacer, pero obviamente no ya para salvación, ¿no? Nosotros ahora lo hacemos es porque, precisamente porque somos salvos, nos nace hacer eso, ¿sí? Nos nace hacer eso, ya no es para salvación, pero sí debemos hacerlo, sí debemos hacerlo. Miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de Timoteo? Él era un pastor joven. Él era de un padre griego, pues sí, era de madre judía, pero a él ¿qué le tocó? Él por amor, él lo hizo por amor, no lo hizo para salvación. Él se circuncidó. ¿Lo hizo por qué? Porque Dios le había dicho a través de Pablo, bueno, mijito. Y él no se puso bravo, uy, no, pero no, yo qué voy a hacer eso, ¿no? Ya la salvación es, no. Él se metió en esa ley, lo hizo porque él sabía que tenía que llegar a otras personas. Tenía que decirle a esas personas, bueno, vamos a mostrar a Cristo. Entonces él por eso lo vivió, ¿sí? Ahora, de las 613 preceptos que hay de la ley, nosotros a veces, pues, chévere uno conocerlas. Obviamente lo que nos interesa son los 10 mandamientos. Y sin embargo, como cristianos fallamos en los 10 mandamientos, ¿cierto? Sin embargo, es algo que nosotros tenemos que practicar a diario. También algo que debo decir del Sermón del Monte es que aunque sigue siendo para cuando Jesús venga a reinar en el milenio, porque ellos estaban pensando en eso, ellos estaban proyectándose judíos ahí, como ellos decían, bueno, eso es para reinar en el milenio, donde los judíos van a encabezar. Es obvio que aquellos que hemos creído debemos vivirlo ya porque Jesús reina, ¿en dónde? En nuestros corazones, ¿sí? O sea que también para nosotros este sermón es una gran bendición. Y algo que también debo añadir es que si nosotros, y muchos teólogos han dicho esto, si la iglesia viviera el sermón de esto, lo viviera a diario, lo practicara en su manera, pero no para salvación, no para que yo me salve, no, sino lo practicara de una manera, mire, la iglesia no tendría que hacer campañas evangelísticas, la iglesia no tendría que hacer teatro, no tendría que hacer vainas, ni nada de eso, sino que sería vivir la palabra uno mismo, sería una teopraxis. Entonces nosotros, a medida que vivimos eso, estamos mostrando a Cristo, ¿sí? En el trabajo, en el hogar, ¿sí? Entonces uno dice, wow, qué chévere, o sea, sin necesidad uno de ponerse, hola, ¿cómo estás? Hey, ven, te hago, y uno les habla, y uno les dice a las personas, pero más bien uno con la manera de uno ser, dice, oiga, este hombre sí está, o esta mujer sí está transmitiendo algo diferente, y algún momento llega y ahí es cuando uno les habla, ¿no? Pero eso sería un verdadero evangelismo. ¿Ustedes por qué creen que la iglesia primitiva tuvo tanto? Bueno, la iglesia no tanto, pero a mí me gusta decir tanto primitiva, que suena como si ellos andaran unga y ya, no, eso no suena, no, suena así hasta, no, es la primera iglesia, ¿sí? La primera iglesia, ¿cómo empezó? La iglesia del primer siglo. ¿Cómo empezó la iglesia del primer siglo? Ellos entendieron y empezaron a vivir eso de tal manera que se incrementaba y se incrementaba y se incrementaba y se incrementaba, ¿sí? Ahora, vamos a ver hoy la sustancia de ese sermón, la sustancia de ese sermón. Nosotros cuando hablamos de sustancia, ¿qué pensamos? Digamos cuando hacemos una sopita, metemos el huesito y empieza a coger esa sopa y ya después le echamos los ingredientes, ¿no? Pues estas bienaventuranzas son en sí como la sustancia del sermón, ¿sí? Y es algo que a nosotros nos debe quedar acá. Y le quedó, yo sé que a muchos discípulos de Jesús. Entonces ahora sí, vamos a leerlo. A leer bienaventuranza por bienaventuranza. Bueno, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Jesús les estaba ahí, ¿qué? Enseñando, ¿no? Y empieza con la primera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Miren que uno aquí podría hablar de la pobreza, ¿no? De hecho uno podría decir, uy, si habláramos de la pobreza en general, entonces todos los pobres serían salvos.
Uy, todos los cinturones de miseria de Bogotá. Somos salvos, wow, que somos pobres, ¿cierto? Y eso hoy en día mucha gente piensa no sé si es la palabra, creo que es ascetismo, cuando la persona hace como un pacto de pobreza, ¿no? Creo que es ascetismo, sí. Que vienen y no, yo voy a hacer un voto de pobreza para salvarme, ¿sí? Precisamente porque han malinterpretado este texto. Y muchas religiones lo hacen, muchas filosofías practican esto. Piensan que el ser pobre económicamente, es porque con eso vamos a ser salvos. No, entonces nosotros somos bienaventurados. Uy, qué chévere, ¿sí? Pero me gusta porque aquí se bienaventurados los pobres en espíritu. Y bueno, lo dicen en espíritu, pero lo dicen en espíritu ¿qué? ¿Mayúscula o espíritu qué? En minúscula, ¿sí? Aunque nosotros sabemos que en el hebreo todo se escribe en minúscula. En el hebreo se escribe todo en minúscula. Pero pues nosotros pusimos esto como para ayudarnos, ¿no? En el castellano, en el español. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, pobres en qué? En espíritu, ¿sí? O sea, cuando el hombre es capaz de reconocer. Ahora, como tal pobre, es una persona que, aunque pueda hacer cosas, no se le dan las cosas, ¿sí? O sea, pensemos en alguien pobre terrenalmente. Entonces uno dice, bueno, esta persona no puede, casi no come bien, los hijos aguantan a veces hambre, a veces no, ¿sí? Como que viven del vivir. Eso es pobreza, ¿sí o no? Eso es pobreza. Pero sin embargo, si pudieran salir adelante, de pronto lo harían, de pronto se esfuerzan. Pero a veces hay personas que no se les dan las cosas, ¿sí? Como Pedro Remalas, ¿han visto? Como que todo el mundo conspira para que le vaya mal, ¿no? Pero acá es evidente que son los que reconocemos que nuestro espíritu está apartado de Dios, ¿sí? Estamos apartados de Dios, todos, sin excepción. Que somos capaces de reconocer de que estamos vaciados, no tenemos nada, ¿sí? Ante Dios. Ahora, si ustedes miran, me gustaría que de pronto Luchito, bueno, o algún hermano me ayudara con Gálatas 5, 16, 21. Gálatas 5, 16, 21. Me gustaría que lo leyera, por favor. ¿16 al 21? 16 al 21, sí. O mejor del 19 al 21, mejor. De la siguiente manera. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxilia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, ahí miramos la carne, ¿no? O sea, nosotros somos pobres en espíritu, pero si somos pobres en espíritu, ¿qué es lo que reina? La carne. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Ahí está todo especificado, una persona carnal. Ahora pienso que cualquier cristiano se identifica, cristiano de años se identifica, porque a veces todos tenemos iras, a veces uno tiene envidia, celos, tantas cosas, ¿no? Ira, lujuria, tantas cosas que nosotros vivimos ayer. Entonces, de una u otra manera, esto no solamente para nosotros, sino también inclusive los mismos judíos, cuando yo pienso que ellos estaban pensando, bueno, ¿qué nos va a decir el Mesías? Bienaventurado, uy, ellos dirían, uy, bien, yo creo que están allá. Solamente pensemos en la escena, estamos acá, los otros se quedaron abajo, nos va a dar el secreto para reinar acá, ¿sí o no? Y Jesús empieza, bienaventurados los pobres en espíritu, no así. Entonces como que, ¿qué pasó acá? Porque ellos estaban pensando en que Jesús iba a venir y, bueno, muchachos, vamos a coger a Roma y a descabezar a los emperadores y a gobernar, ¿no? Ellos pensaron eso, muy seguramente, no lo dice la palabra, pero uno puede entender eso, porque ellos estaban con ese deseo también, ¿no? Estaban esperando al Mesías, al Rey. Pero entonces, acá es esa pobreza espiritual que nosotros como hombres, realmente Jesús les estaba diciendo a ellos. Ustedes tienen que entender que ustedes son pobres. Ellos, era la nación de Israel, ¿cómo así? Nosotros pobres, claro, y en espíritu. ¿Por qué? Porque no habían vivido realmente la palabra de Dios. Porque no habían dejado que realmente esa palabra obrara en sus vidas.
Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la recompensa de los bienaventurados. Ahora, nosotros entendemos, muchos dicen que bienaventurados son 3 veces bendecidos, otros dicen 3 veces felices, otros dicen que son felices, ¿sí? La verdad, lo que sí sé es que la palabra es dichosa, es muy dichoso. Es muy dichoso, o sea, es una persona que dichoso. Y aquí dice, porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, si nosotros entendemos que somos pobres, el reino de los cielos, o sea, Jesucristo, podemos ver a Cristo, podemos entender que necesitamos de Él y que Él ha llegado a nuestras vidas, ¿sí? O sea, porque el reino de los cielos, porque de ellos es, dice varios, y aquí habla, la invitación es para varios, ¿no? Bienaventurados, ellos son, ¿sí? O sea, entra ahí todo un mundo de personas que van a disfrutar de eso. De ellos es el reino de los cielos. Qué lindo, ¿no? Pero yo quiero que pensemos en estas bienaventuranzas como una escalera. Pero no una escalera así como la escalera al éxito, uy. Sino que quiero que lo miren como una escalera, pero en la vida cristiana es una escalera ir bajando, ir bajando. Este es el primer escalón de empezar una vida con Cristo. Tanto para los judíos en ese momento, lo primero que tenían que entender era que eran pobres, que estaban apartados, que necesitaban volverse a Dios y que Cristo era la respuesta, ¿sí? Eso era lo que ellos tenían que entender, que de ellos iba a ser el reino de los cielos, pero si la cogían, si se arrepentían, decían, oiga, sí, nosotros estamos mal, no estamos bien ante Dios. Y eso es el primer paso en una vida cristiana. Dice la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Si ustedes analizan, uno dice, ay, pues chévere, porque cuántas veces uno llora porque, no sé, se murió el perrito, ay, se me murió mi perrito, por eso soy bienaventurado, por eso soy bienaventurado, que murió mi perro, o soy bienaventurado, no, que me murió mi esposa, por eso soy bienaventurado. Claro que eso duele, normal, nos va a doler si muere nuestro ser querido, todo. No, que se nos cayó la casa, por eso somos bienaventurados. ¿Saben por qué aquí bienaventurados, pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran? Porque ellos recibirán consolación, pero ¿por qué lloran? ¿Saben por qué? Porque llega a su vida el verdadero arrepentimiento. Estoy pobre. El primer paso, ¡pum! Ahora el segundo. Empieza el arrepentimiento en la vida de un cristiano. Empieza la persona a vivir el arrepentimiento y dice, yo estoy mal ante Dios. Necesito volverme a Dios porque mi vida ha sido un asco. Y necesito volverme al Señor ahora mismo, porque si no me vuelvo al Señor, no tengo nada que hacer. Pensaba que era rico, pero no, ahora necesito. Y empieza ese dolor en el corazón. ¿Yo qué voy a hacer sin Cristo? Entonces empieza a entender eso, llega ese arrepentimiento. Y dice, ahí es donde recibe la consolación. ¿Quién es el consolador? Pues el Espíritu Santo. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Empieza el Espíritu Santo a obrar en una vida, ya podemos decirlo, tanto para judíos como cristianos. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a ellos. Ellos dirían, ¿cómo así que lloran? Los judíos, ¿en qué pensaban? ¿Cómo así, pobre? Los que lloran, ¿cómo así? Pues nosotros antes vamos a esa... ¿Cómo así que llorar? Como que estaban así todos. El Mesías, ¿qué nos está enseñando? ¿Cómo así? ¿Sí? Nosotros lo entendemos hoy porque ya entendemos todo, tenemos toda la palabra, pero ellos, hay que entender el contexto de ellos, no estaban entendiendo eso, ellos no estaban entendiendo esto. El que sigue, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si ustedes se dan cuenta, cuando una persona es arrepentida, es porque reconoce, es una persona humilde ante Dios, ¿sí? Ante Dios. Entonces empieza en él a vivir, y viene el Espíritu Santo, empieza en él a vivir, empieza a ser como mansedumbre. Yo pienso que una persona mansa, qué lindo uno cuando uno encuentra a esas personas que son así mansas, ¿cierto? Que se dejan enseñar, que uno les dice, oye, mira, dice, lindo cuando uno encuentra personas así, pero digamos hoy en día a la gente no le gusta ser enseñada. Hay gente que no le gusta, no, pues usted qué me va a enseñar a mí. Si yo llevo 50, 60 años en el Evangelio, ¿qué me puedes enseñar tú a mí? Salen así, ¿no? Prácticamente sale eso. Y yo pienso que nosotros todos acá, y cuando viene ese arrepentimiento, cuando viene todo eso, viene esa mansedumbre de dejar que el Espíritu Santo empiece a guiarnos a toda verdad. Y es donde empieza el cristiano, se puede decir así, empieza a buscar que el Señor le enseñe desesperadamente. Pero nosotros hoy en día no, y pienso que
Que más encima los discípulos ahí, ¿cómo así? Pobres, llorar, ¿mansos? Ja, si estos romanos lo que nos tienen es fregados. Yo no que estarían pensando, ¿mansos? Este Mesías que nos está enseñando. Pero Jesús estaba pensando en algo más grande. Jesús estaba pensando en la salvación de todo el mundo. A él no le interesaba venir a coger a los romanos y darles mate. A él lo que le interesaba era salvar a la humanidad. Y necesitaba que ellos lo captaran. Y necesitaba que hoy la iglesia lo capte. Pero la iglesia hoy también está en ese cuento. Tristemente, no, todos nos hemos dejado mal enseñar. Y dice cuál es la recompensa, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Obviamente, los judíos, bueno, dirían, uy, ¿cómo así? Dirían, vamos a hacer más, bueno, vamos a conquistar la tierra, chévere. Ellos, de pronto, pero nosotros, ¿qué? ¿Qué aplicaría para la iglesia a nosotros? El deseo del evangelismo. Cuando nosotros empezamos a entender, por lo menos esas 3 bienaventuranzas, créanme que empezamos ya a evangelizar en nuestras vidas. Cuando te ven a ti en tu trabajo todo manso, cuando te ven en tu trabajo, oiga, esta persona tan linda. Esto lo comento, pero hace unos años hubo un trabajo y bueno, Dios tuvo misericordia de mí, aclaro, ¿sí? Resulta que había una entrevista, era una fotografía y era una entrevista, y entrevistaron 2 personajes, entre esos era uno, y llegamos los 2, y a los 2 nos hicieron la entrevista, primero pasé yo, después pasó el muchacho, y el encargado, el que iba a escoger, él nos pasó y nos llevó por todos lados y todo eso. Bueno, yo normal, hola, ¿cómo estás? Bueno, ya el que Dios quiera, ¿no? Resulta que el muchacho que estaba ahí, él era amigo de la que como que dirigía la vaina, en cierta manera, o sea, una de las que más pilas. Y yo estaba recomendado por un amigo que él hacía algo de montaje. Normal. Pero bueno, yo dije, bueno, si Dios quiere, no. Pero resulta que el que era el trabajo ahí, que era para montaje de fotografía, él le dijo a mi amigo, le dijo, oye, a mí me gustó más tu amigo, porque es que el otro se veía como que se cree que sabe mucho. Y sí, el muchacho llegaba y nosotros estamos y él llegaba y hablaba así todo, eso es fácil. Yo la verdad, hay cosas que yo ni sabía, yo estaba asustado. Y él le dijo, no, yo prefiero al otro muchacho porque el otro muchacho se va a dejar enseñar. En cambio este como que no. Y yo decía, bueno, a mí eso me quedó como anécdota. Pero hablando, vuelvo y digo, por la misericordia de Dios, no porque a mí me falta mansedumbre, me falta harta, ¿sí? Pero entonces, amén. Sí, pero eso ayuda mucho y miren que uno les puede hablar del Señor a esas personas. Pero cuando uno es una persona así toda, como que se cree la gran cosa, uno no, yo hasta... Y hay gente cristiana que son así, que andan como que soplados. O sea, como que yo soy cristiano. Y caminan así. Tengo la autoridad del rey, yo soy hijo del rey, ¿no? Con ese cuento, ¿no? Pero no, vamos aprendiendo todos, ¿ves? Y vamos bajando, cada vez un escalón bajando. El otro dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, ya hay mansedumbre, ya empieza a haber una vida de testimonio y empieza a haber también ese deseo grande de que esa hambre y esa sed de que de la justicia. De la justicia, pues ¿cuál? ¿La justicia aquí de Colombia? Nos morimos, ¿cierto? Nos ponemos a llorar. No, la justicia de Dios. La justicia de Dios, la justicia del mundo, en todos los países, ni la queremos. Pero la justicia de Dios es hermosa. Ese es el hambre. O sea, ¿y dónde vamos a encontrar esa justicia? En la palabra. Empieza esa hambre y ese deseo grande en la vida de un cristiano de conocer más de Dios, de oiga, ¿cómo piensa Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Sí? Los discípulos estarían ahí, mansos, y ahora ¿cómo así? Nosotros se acordarían por ahí del rey David, si acaso. David fue como mansito y, oiga, sí, la justicia de Dios. Pero si nosotros analizamos acá la justicia de Dios, esta nos lleva y nos nutre de una manera realmente sorprendente a cada creyente, ¿sí? Porque ya hay una mansedumbre en la vida de uno.
Entonces Dios necesita a esas personas mansas para Él les enseñarles su justicia, para que esa justicia la puedan realmente vivir, ¿sí? Y esta justicia la tenemos que comprender toda, porque nosotros hoy en día, la gente a veces habla de la justicia de Dios y solo lo enfoca como desde un punto de vista. Y no, la justicia de Dios, ¿cuál es la justicia de Dios hoy para nosotros? Que Dios va a mirar y dice, no, este man ya para el infierno, no lo merece, ¿sí o no? Pero pum, ve a través de la lupa de Cristo, ¡ah! ¡Qué lindo! Ahí está. Esa es la justicia de Dios, Cristo. Y nadie a veces ni la comprende, a veces hasta la misma iglesia a veces ni la comprende. Esa era la justicia, porque Cristo es la misma palabra, ¿no? Esa es la justicia, es lo que tenía que comprender realmente, y nosotros hoy entendemos. Y empiezan a buscar ese deseo y a conocer más de Cristo, más de Cristo, más de Cristo. Porque, y aquí cuál es la promesa, porque van a ser saciados, vamos a poder. Por eso uno dice, Señor, cuando me acerco con esa mansedumbre a entender tu palabra, que tu Espíritu me muestre esa justicia, me muestre a Cristo, ¿sí? Qué lindo eso. Vamos para el otro escalón, vamos bajando más. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ahí es donde ya la justicia, estamos tan empapados de Cristo que aprendemos a ser misericordiosos. Y miren que cuál es el beneficio de esta bienaventuranza, también la misericordia. A veces nosotros rajamos de todo el mundo, inclusive aún de cristianos. Esos cristianos que hacen esto y aquello. Y yo me pongo en eso porque yo también entro al baile, ¿sí? Yo también entro al baile y le pido al Señor que me ayude a cambiar en eso. Porque a veces uno juzga. Pero si esas personas están vivas, sean como hayan sido, y están haciendo lo que están haciendo, miren, Dios las tiene vivas. ¿Por qué? Hay un ejemplo, por ejemplo, el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Cuando él llegó y dijo, uy, todo este reino es mío, yo no sé qué. Pero Dios le permitió 7 añitos para que se acordara de quién era Dios. A veces uno no sabe que esas personas, de pronto Dios coge y le da 3 vueltas. Y ellos van, entonces, si están vivos, nosotros tenemos que orar es para que la misericordia los alcance. Qué lindo que nosotros algún día de pronto la embarremos, sí, nos puede pasar. Aquí nadie está excepto de embarrarla. Sería duro que nosotros, uy, no, usted que tanto predicaba, tanto que usted hablaba, y mírelo. ¿Y ahora qué? Sería duro, ¿cierto? Pero cuando nosotros más bien, Señor Dios mío, a mí ¿saben por qué me preocupa cuando esas personas la embarran feo? Porque es que el nombre de Cristo es el que está en juego. No es el nombre de ellos, el nombre de Cristo. Obviamente uno tiene que pedirle misericordia, Señor, ayuda a esas personas. Porque es el nombre de Cristo que entra en juego, pero nosotros también podemos estar en eso. Si yo diera un mal testimonio, si Dios no quisiera, yo le pusiera los cachos a mi esposa, ¿quién queda mal? Cuando de pronto yo he hablado de Dios, ¿quién queda mal? Dígame. Y a mí me gustaría que, si digamos, Dios me guardara, ¿no? Dios me guarde eso, pero yo llegara a embarrar, lo más lindo es que Dios tenga misericordia de mí, y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Porque eso es lo que decimos cuando entendemos la justicia de Dios, la misericordia de Cristo. Y esas personas merecen la misericordia también, así sean lo que sean, merecen la misericordia. Se hayan equivocado miles de veces, están haciendo las cosas mal, pero merecen la misericordia. Nuestra oración debe ser, Señor, ten misericordia de esas personas, porque nosotros no sabemos. También el día de mañana nosotros también nos puede pasar. Dice, y ese es un escalón difícil porque a uno le cuesta, porque uno, pero nos toca ahí, todos vamos en el proceso. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tremendo. Aquí ya empezamos a ver a Dios. Ya bajamos a un escalón más, ¿sí? Hay misericordia. Anhelamos la misericordia para otros. Empezamos a ser como Dios. ¿Quién caminaba con Dios por ahí, no? ¿Se acuerdan de Abraham? Amigo de Dios. Jesús ahí caminando con él, ¿no? Lo más paradójico de todo esto es que aquí los discípulos estaban aquí viendo a Jesús, pero ellos lo veían como Mesías, ellos no lo veían como Dios, nada que ver. Ellos pensaban, no, este es un hombre que vino acá y va a ser un rey, pero ellos no se imaginaban que era Dios, no se imaginaban que Jesucristo era Dios, no tenían ni idea. Sin embargo, si alguien me ayuda en Mateo 16, 13, 17, me gustaría que lo abrieran. Mateo 16, 13 al 17, me gustaría que lo leyeran con, como dicen para ahí, con voz de corneta. Yo no. Mateo 16, 13, 17. Dice de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tremendo, ¿no? ¿Y aquí cuál es la recompensa? Porque ellos verán a Dios. Ellos estaban viendo, pensaban a un hombre. Pero aquí Pedro, el Espíritu Santo empieza. Ahora nosotros sabemos que Pedro la embarraba y la embarró, ¿no? Y muy seguramente quién sabe cuántas veces. Pero acá él entiende algo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, ¿qué dice? Eso no te lo reveló ni sangre. Pues pucha, ¿quién se lo reveló? El Espíritu Santo. Que nos queda una anécdota también más adelante, ¿no? Que después ya él viene a aconsejar a Jesús, ¿no? Que cuando el Espíritu Santo nos muestra algo de la palabra, qué lindo que le demos la gloria a él. Y no, es que es la gloria para él. Pero bueno, eso es otro tema. Pero entonces eso trae, cuando somos misericordiosos, tenemos un corazón más limpio. Porque llegamos a entender más al Señor, a ver más al Señor en nuestras vidas, a verlo a Él, a ver a Cristo de una manera mejor. Ahora el que sigue, y otro nivel más para abajo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros aquí podríamos hablar de grandes personajes que han hablado de la paz, grandes presidentes que han hecho la paz, inclusive el presidente Santos, cuando el Nobel de Paz y todas estas cosas. Pero aquí la paz no es la paz con el hombre, no, es la paz de las personas con Dios. Esos son los bienaventurados, los que en pocas palabras evangelizamos, ¿sí? Pero ya tenemos hemos escalado, hemos bajado cada paso, ¿sí? Ya vivimos a Cristo en nuestra manera de pensar, de obrar, de mirar, de actuar. Ya mostramos al Señor. Entonces, eso es la paz. El pacificador es el que tiene paz. Decir al otro, mire hermano, usted necesita la paz con Dios. Usted puede tener paz acá con todo el mundo y puede tener lo que sea. Pero si usted no tiene paz con Dios, ¿y cómo tiene esa paz? Bueno, Cristo. Ahora Jesús fue el mayor pacificador de todos. Porque Él era el Hijo de Dios, dice acá. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Pues Él, ¿no? ¿Quién más como Él? Porque Él es el que nos da paz con el Padre. Nadie más, nadie más. Entonces ahí empieza ya uno también de una u otra manera a dar ese evangelismo. Y dice, el que sigue, el otro nivel, pum. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya empieza una vida de cristianismo de compromiso, ¿sí? Que eso es la más difícil. Empezamos ya la etapa más dura. ¿Por qué? Porque cuando tú te atreves a predicar la Biblia como es, mucha gente te va a perseguir. Luchito, que ya creo que habló algo en la charla que habló de Malaquías. Él creo que tocó algo, no me acuerdo bien, pero algo así. Es verdad, o sea, empieza uno a vivir y la gente no le gusta. A la gente no le gusta que le muestren la Biblia como es. No, de hecho no nos gusta. Porque cuando nos confrontan nosotros, ¡ay! Dios mío, ¿cómo así? ¿Yo qué estaba haciendo? ¿Sí? Y no nos gusta, pero empieza a haber de una u otra manera una persecución. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa, ¿no? De la justicia, o sea, de la misma palabra de Dios, ¿sí? De entender eso, del evangelio de Dios. Porque la gente hoy en día hace tantas cosas, piensan que con eso se van a salvar. Y no entienden que es algo sencillo. Que allá estábamos con Darwin en la fundación y hubo un muchacho y Darwin y yo quedamos como sorprendidos. Porque él dijo, o sea que Dios sin perdona todos los pecados. Y Darwin dijo, sí, claro. Y ese muchacho, ¿cierto? Una cara de descanso, como que, ¿en serio? ¿En serio quedó así? Porque como se la pasa todo el mundo hablándole de todo. De que tiene que hacer. Inclusive entran a la vida cristiana y yo también fui partícipe de eso, que uno decía, no, pues ahora todo es cristiano, pero porque yo pensaba eso, para salvarte entonces tú tienes que hacer esto, entonces tienes que ayunar, tienes que hacer. Y no, simplemente era hablar la verdadera justicia de Dios, ¿no? Y dice, porque, y bueno, miren que, noten que es porque ellos el reino de los cielos lo mismo que los pobres.
porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Mm? Es la misma recompensa que la del pobre. ¿Por qué? Porque ahora ya hemos entendido más la palabra, ya la comprende más ese cristiano, ya la comprende más ese discípulo de Cristo, ya la entiende más, ya es más clara, ¿sí? Es más clara, es Cristo ahora sí reinando más en nuestros corazones de una manera magna. La última, bienaventurados sois cuando por mi causa, aquí no dice por la causa de que hice un mal negocio, entonces por eso me están insultando y me están persiguiendo, no, sino por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Que fue lo que le pasó a Jesús, que empezaron a decir, no, que este tipo viene y dice que esto y que lo otro y está en contra de Roma, y mejor dicho, ¿qué inventaron? Eso lo mismo le pasó a Cristo. Dice, bienaventurados, dice, gozaos, dice, y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los discípulos estaban ahí, se acordaron de Jeremías, de Isaías, de todo, a todos los que cuando les decían, miren, ustedes no están haciendo la voluntad de Dios, Moisés dijo esto, pero ustedes están haciendo todo lo contrario, y a ellos cogían y los mataban, como ya eran reconocidos como profetas, porque por el pueblo nunca lo hubieran reconocido, pero Dios lo permite, Dios lo deja, y Jeremías como que fue cerrado, y otros profetas de Dios, los discípulos, porque ellos conocían ya todas esas historias, dirían, uy, empezaban como que, ¿y cómo así? Lo que Jesús les está diciendo, ustedes tienen que vivir esa ley, tienen que aplicarla en sus corazones, pero vivirla de una manera real, ¿sí? Y ese es el gozo. Ahora nosotros, pues, ¿qué tenemos? Toda la palabra del Señor. Y nosotros no nos debe extrañar, pero va a llegar el momento que nosotros, inclusive, nos pueden decir, oiga, pero ustedes qué, y esto, y lo otro. Pero nosotros realmente debemos tener ese gozo. No empezar a defendernos. Ah, no, pero es que, como hay gente que, por ejemplo, a mí me da tristeza esos debates bíblicos que hacen a veces la gente. Todo lo que trae es confusión a la iglesia a veces. Y andan agarrados. Que día, tristemente, de verdad, estaba viendo y vi un debate bíblico de un tema ahí. Y yo decía, bueno, al principio empezaron bien, no, que mi hermanito, él piensa diferente, mi otro hermanito. Pero a medida que iban hablando, pero literalmente, y eran cristianos y eran pastores los dos. Tristemente se decían cosas. El otro, usted queda refutado, mi hermano. Y el otro no, y el otro decía, a ver, usted es un. O sea, sí. Le decía uno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí? Nosotros tenemos que ser realmente perseguidos porque el día que nos encuentren, oiga, él predicó la palabra del Señor, ella predicó la palabra del Señor, la vivió, la aplicó en sus vidas. Bueno, hermanos, entonces, ese en sí es la enseñanza del día de hoy. Espero que se den cuenta que cada escalón es bajando, ¿no? Porque cada vez es más difícil, Porque pues para que le digan a uno ya al final que oiga, ¿a quién le gusta que lo ofendan? ¿Sí? ¿A quién le gusta que lo maltraten, que no insulten a nadie? Pero por el Señor sí lo van a hacer. Por el Señor sí lo van a hacer. Pero si nosotros hacemos una vida como vamos mostrando, vamos creciendo. Por eso les digo, esta es la sustancia. Y si Dios nos lo permite en la próxima, ya cuando tengamos otra oportunidad, la idea es mirar cómo esa sustancia cobra vida en nosotros. Entonces, oremos, hermanos, y que Dios nos